Invitó a la señora de la limpieza a su fiesta de gala solo para humillarla, pero cuando llegó como una auténtica diva, descubrió que había cometido el peor error de su vida. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. El olor a cera y soledad impregnaba el aire aquella mañana de martes. Valentina estaba de rodillas, como en una oración silenciosa, pero su cuerpo inclinado sobre el gélido mármol italiano no buscaba la divinidad, sino la perfección. Cada movimiento de su brazo era metódico, extendiendo la pasta brillante en círculos uniformes, transformando el suelo de la inmensa sala de la mansión Villarreal en un espejo oscuro que reflejaba un lujo que jamás podría tocar como propio. 3 años atrás, su vida se había limitado a eso, ser una sombra funcional que se movía por los rincones, asegurándose de que el brillo de la fortuna de Alejandro Villarreal nunca se viera empañado por una mota de polvo. El paño en su mano era áspero, sus uñas cortas y desgastadas, y los músculos de su espalda le dolían con un dolor familiar. No levantó la cabeza, pues había aprendido que la invisibilidad era su mayor virtud en ese lugar. Ser notada era un riesgo, una interrupción en el flujo silencioso de su trabajo, y se conformaba con ser solo parte del mobiliario, una pieza humana que existía para servir y desaparecer. Alejandro Villarreal bajó la escalera como un rey que contempla sus dominios. Sus zapatos de cuero hechos a medida no hacían ruido sobre la alfombra persa, pero su presencia era una oleada de presión que alteraba la atmósfera de la habitación. Vestía un traje gris marengo, que probablemente costaba más de lo que Valentina ganaría en un año, y el aroma de su caro perfume era una sutil invasión, un recordatorio de que este mundo le pertenecía. Sus ojos, de un marrón frío y calculador, recorrieron la habitación y se posaron un instante en la figura encorvada de Valentina, sin rastro alguno de reconocimiento, como si estuviera mirando un objeto fuera de lugar. Para él, ella no era una persona con historia ni sentimientos, era una función, un servicio contratado. Se detuvo a pocos metros de ella y el silencio que reinó fue denso, agobiado por su indiferencia y su tensión. Valentina sintió su mirada en la espalda, una sensación que la encogió aún más, deseando fundirse con el suelo que limpiaba con tanta meticulosidad. Fue entonces cuando rompió el silencio, y su voz, aunque serena, tenía un matiz de arrogancia que atravesó el aire. La simple llamada la hizo detener el movimiento circular de su mano. No se giró de inmediato porque no se esperaba que lo hiciera. A él le gustaba hablarle a sus espaldas, reforzando la jerarquía que tanto apreciaba. Hay una fiesta aquí el viernes, una noche de gala para la élite de la Ciudad de México. Hizo una pausa, saboreando la fuerza de sus palabras, mientras Valentina permanecía inmóvil, con el corazón latiendo desbocado. Una fiesta significaba más trabajo, más horas de limpieza agotadora antes y después, más cuidado para pasar desapercibida entre los poderosos invitados. Pero su tono sugería algo diferente, algo más allá de la simple comunicación de una tarea. Había un dejo de diversión en su voz, un presagio de algo que le divertía enormemente, y la comprensión le provocó un escalofrío, un presentimiento que no pudo ignorar. Finalmente se giró, poniéndose de rodillas, y levantó la vista, un permiso silencioso que él aceptó con una leve mueca de desprecio. Y en esta fiesta, Valentina, no solo limpiarás, participarás. Las palabras flotaron en el aire, densas y absurdas. Su mente intentó procesar la información, pero no encontró lógica. ¿Participar? ¿Cómo? La idea era tan extraña, tan alejada de la realidad de sus últimos 3 años, que por un momento creyó haberla malinterpretado. Ella, que comía en la cocina trasera, que vestía un uniforme desteñido, que nunca había intercambiado más de 10 palabras seguidas con él,
¿Era una invitada? Sintió un nudo en el estómago. No era una invitación. Sintió instintivamente. Era una trampa. Sus ojos se encontraron con los de él, buscando una explicación, pero solo encontraron el reflejo de su propia confusión y la cruel diversión que él apenas se molestó en ocultar. Esa pequeña sonrisa en sus labios fue la confirmación de que algo andaba terriblemente mal. «Serás una de mis invitadas», continuó, disfrutando de la perplejidad en su rostro. «Quiero que veas cómo es una velada de verdad, que mezcles con mis amigos, que pruebes el champán que normalmente solo sirves o limpias del suelo». Cada palabra era un pequeño golpe, una forma de resaltar la distancia que los separaba. Su intención se volvió clarísima, y la crueldad de su plan la golpeó con la fuerza de un golpe. No quería honrarla. Quería exhibirla, quería colocarla, con su ropa sencilla y sus manos callosas, en medio de la opulencia y la sofisticación, como una extraña exhibición en un zoológico humano. Quería que se sintiera inadecuada, perdida, como un pez fuera del agua luchando por respirar, para que todos pudieran presenciar su incomodidad. Ella sería su entretenimiento de la noche, la criada intentando imitar a la realeza. La humillación sería silenciosa, elegante y para él deliciosamente divertida. Tras soltar su bomba, Alejandro simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola sola en medio de la gigantesca habitación. El sonido de sus pasos se desvaneció, pero la presencia de sus palabras permaneció, resonando en el silencio opresivo. Valentina permaneció allí, arrodillada sobre el frío mármol, con el paño de limpieza aún en la mano. El olor a cera de repente le pareció empalagoso, y el lujo que la rodeaba se volvió sofocante. Se quedó mirando su propio reflejo distorsionado en el suelo pulido. Una mujer sin rostro, definida por su delantal y su postura sumisa. Las ganas de llorar eran abrumadoras. Una oleada de impotencia le subió por la garganta, pero algo la contuvo. Llorar le daría exactamente lo que quería. Sería la primera parte de su victoria. Respiró hondo, sintiendo el aire pesado y enrarecido, y sintió una ira fría y silenciosa comenzar a arder en su pecho, una pequeña brasa que se negaba a extinguirse con la humillación. Esa brasa de ira comenzó a calentar algo que había estado latente en su interior durante mucho tiempo. Dignidad. No la dignidad del trabajo honesto que siempre había mantenido, sino la dignidad de su nombre, de su historia, de la mujer que había sido antes de que todo se derrumbara. Valentina Castillo. El nombre resonó en su mente con una fuerza que la sorprendió. No era solo una señora de la limpieza. Era la hija de Ricardo Castillo, un hombre cuya palabra alguna vez valió más que los contratos firmados. Recordó cómo era entrar en salones así, no de rodillas, sino con la cabeza en alto, luciendo vestidos hechos de las mejores telas, con la gente volteándose para admirarla, no para ignorarla. Esa cruel invitación de Alejandro no era solo un intento de humillación, era un desafío, y por primera vez en 3 años decidió que no se acobardaría. Iría a la fiesta, pero no como la pobre criada que él esperaba. El recuerdo de su pasado inundó su mente, no con el dolor de la pérdida, sino con la claridad de la fuerza que una vez poseyó. Recordó el peso de las joyas de su madre alrededor de su cuello, el sonido de su propia risa resonando en las cenas de gala, la facilidad con la que podía conversar sobre arte, política y negocios con las figuras más poderosas de México. Recordó el respeto en los ojos de la gente al entrar en una habitación. Alejandro solo vio la cáscara, la mujer rota que necesitaba un trabajo para sobrevivir. No tenía idea de la educación que había recibido, los idiomas que hablaba con fluidez, la resiliencia que se había forjado en su alma tras perderlo todo. Pensó que estaba invitando a una oveja al matadero, pero no se dio cuenta de que, al hacerlo,
estaba despertando a una leona que solo había estado dormida. La humillación que había planeado sería el catalizador de su resurrección. Lentamente se puso de pie. Le crujieron las rodillas y aún le dolía la espalda, pero su postura había cambiado. Había una rectitud en sus hombros que no había estado allí hacía unos minutos. Caminó hacia el pequeño armario de limpieza en el pasillo, guardando el trapo y la lata de cera, y cada movimiento era deliberado, lleno de un nuevo propósito. Los engranajes en su mente comenzaron a girar, formando un plan. No tenía dinero, ni vestidos, ni joyas. Pero tenía algo mucho más valioso: el recuerdo de quién era y el conocimiento de cómo funcionaba este mundo. Y tenía aliados de un tiempo olvidado. Un nombre en particular se destacaba como una luz al final de un largo y oscuro túnel: Helena, la costurera mágica de su madre, la única persona que creaba vestidos que eran más que tela, eran armadura de seda y confianza. Encontrarla sería el primer paso. Con la decisión tomada, una sorprendente calma se apoderó de Valentina. El miedo seguía ahí, un zumbido sordo en el fondo de su mente, pero ahora lo ahogaba una determinación inquebrantable. El plan de Alejandro era cruel, pero también una oportunidad única en la vida, una puerta que se abría al mismo mundo que la había escupido. Él le estaba dando el escenario, las luces y el público. Solo tenía que reescribir el guión de esa noche. Mirando alrededor de la habitación fría e impersonal que durante tanto tiempo había representado su prisión, ahora la veía de otra manera. Ya no era un símbolo de su caída, sino el escenario de su regreso. La sonrisa cruel de Alejandro se convertiría en conmoción, su arrogancia en incredulidad. Quería que ella conociera su lugar, y lo haría. Ella le recordaría a él y a todos los demás el verdadero lugar de un castillo. El viaje para encontrar a Helena fue un cruce entre dos mundos que coexistían en la misma ciudad, pero nunca se tocaban. Dejar la opulencia protegida de las lomas de Chapultepec, donde el silencio era roto solo por el sonido de autos de lujo y sistemas de riego, y sumergirse en el corazón palpitante y caótico de la ciudad fue como cruzar una frontera invisible. Valentina tomó un autobús, un acto que no había hecho en años, y el olor a diésel, el sonido de la radio tocando una cumbia animada y el calor de los cuerpos apretados fueron una inmersión abrupta en una realidad que había olvidado. Las calles que pasó eran un mosaico de colores vibrantes, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, el aroma del maíz asado y el cilantro flotando en el aire. Cada parada traía más gente, más historias, más vida. Se sintió a la vez una forastera y parte de todo. La ansiedad por lo que le diría a Helena se mezclaba con una sensación de libertad, de ser solo otra cara anónima entre la multitud, pero esta vez era un anonimato que no la oprimía, sino que la liberaba para seguir su plan. La casa de Helena se encontraba en una calle tranquila del barrio de Coyoacán, un remanso de piedra y color en medio de la jungla de cemento. La fachada era de un azul intenso, con bugambilias rosas que se extendían por la pared, un contraste vibrante que hablaba del alma de la mujer que la habitaba. Valentina se detuvo frente a la puerta de madera maciza, con el corazón latiendo con fuerza. Durante un largo instante se quedó mirando, con la mano suspendida en el aire, dudando en tocar. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría los últimos años de silencio y desaparición? El orgullo era una barrera difícil de superar, y pedir ayuda era una vulnerabilidad que había evitado a toda costa. Pero la imagen de la sonrisa burlona de Alejandro en su mente fue el empujón que necesitaba. Respiró hondo, oliendo la tela y el suave zumbido de una máquina de coser que provenía del interior, un sonido que era la esencia misma de Helena. Cerrando los ojos, tocó la puerta. 3 golpes firmes sellaron su decisión de enfrentar el pasado para poder luchar por su futuro.
La puerta se abrió y Elena estaba allí, una figura pequeña pero imponente. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado y sus ojos oscuros y penetrantes, tras unas gafas de montura metálica, la adivinaron al instante. Primero hubo un destello de confusión, seguido de una sorpresa de reconocimiento que iluminó su rostro arrugado. «Mi niña», susurró con la voz cargada de emoción. «Valentina, ¿eres tú?» No hubo necesidad de explicaciones ni preguntas. Con un movimiento rápido, Elena la atrajo hacia adentro, envolviéndola en un abrazo que olía a lavanda e hilo de coser. Era un abrazo que contenía años de preocupación, de anhelo y de un amor incondicional que Valentina no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. Las lágrimas que había contenido en la mansión de Alejandro finalmente brotaron, silenciosas y cálidas, humedeciendo el hombro de la vieja costurera. Era el llanto de la soledad que se rompía, de la esperanza que renacía, del reencuentro con la única persona que aún la veía como Valentina Castillo. Sentada en la pequeña sala de Elena, rodeada de rollos de tela, alfileteros y el aroma del café recién hecho que su anfitriona había insistido en preparar, Valentina comenzó a contar su historia. Lo hizo con cuidado, omitiendo los detalles más dolorosos y humillantes de su trabajo en la mansión Villarreal. No mencionó a Alejandro por su nombre, refiriéndose a él solo como el jefe. Habló de un evento importante, una gala, una ocasión en la que necesitaba más que nunca mostrarse fuerte y segura de sí misma. Mientras hablaba, Elena escuchaba en silencio, con la mirada fija en ella, sus manos expertas agarrando con fuerza la taza de café. Elena era más que una costurera. Era una astuta observadora de la alta sociedad y sus sutiles crueldades. No necesitaba los detalles para comprender la verdad. Vio el dolor tras la compostura de Valentina, la urgencia tras su vaga petición. Comprendió que esta fiesta no era una celebración, sino un campo de batalla, y que su chica necesitaba una armadura. Antes de que Valentina pudiera terminar su vacilante explicación, Elena levantó una mano, deteniéndola con un gesto firme y cariñoso. «No digas más, mi niña», dijo con una voz que resonaba con una autoridad serena. Entiendo más de lo que crees». Se puso de pie, con los ojos brillando con una energía desafiante, una lealtad feroz que era tan fuerte como los hilos con los que tejía sus creaciones. Un castillo no va a una fiesta para pasar desapercibido. Un castillo no entra en una habitación, la conquista. En ese momento, Elena no era solo una amiga o una exempleada, era la guardiana del legado familiar, la defensora del honor que Valentina creía haber perdido para siempre. Para Elena, vestir a Valentina para esa noche no era un trabajo, era una misión. Se trataba de restaurar el orden natural de las cosas, de recordarle a un mundo snob y superficial que la verdadera clase no se podía comprar ni destruir por falta de dinero. Elena la condujo a una habitación en la parte trasera de la casa, un santuario que pocos tenían el privilegio de ver. La habitación estaba bañada por una luz tenue y el aire estaba cargado con el aroma a seda, terciopelo y cedro. Maniquíes silenciosos lucían creaciones inacabadas y las paredes estaban cubiertas de bocetos de vestidos que parecían sueños dibujados en papel. Y allí, en el centro de la habitación, protegido por una capa de algodón blanco, estaba él. Con un movimiento reverente, Elena se quitó la capa, revelando un vestido que dejó a Valentina sin aliento. Era de un rojo intenso, el color del vino y la sangre, el color de la pasión y el poder. La tela era una seda pesada que parecía líquida, fluyendo desde la percha hasta el suelo en una cascada carmesí. El corte era engañosamente simple, un escote alto que mostraba el cuello, mangas largas y una falda que se ensanchaba en una abertura sutil pero atrevida.
No había bordados, ni lentejuelas, ni aspavientos. La fuerza del vestido estaba en su color, su corte impecable y la promesa silenciosa de la mujer que lo luciría. «Pruébatelo», dijo Helena, su voz apenas por encima de un susurro. Con manos ligeramente temblorosas, Valentina tomó el vestido. El roce de la seda contra su piel fue una conmoción, un recordatorio de un mundo que había dejado atrás. Durante 3 años, su piel solo había conocido el algodón áspero de los uniformes y la tela barata de su propia ropa. Este vestido era diferente. Era una caricia, una segunda piel que parecía haber sido hecha para ella. Entró en el probador improvisado y cuando salió, la mujer que vio en el espejo de cuerpo entero no era la criada, era una visión. El vestido abrazaba sus curvas con una precisión que solo las manos de Helena podían lograr, y el color rojo contrastaba con su piel pálida y su cabello oscuro, dándole un aura de realeza. Sus hombros parecían más anchos, su postura más recta, su mirada más firme. La transformación fue instantánea y profunda. No solo llevaba un vestido, llevaba su propia identidad redescubierta. Un pensamiento doloroso y práctico rompió el encanto del momento. «Helena, es magnífico, pero no puedo», comenzó Valentina con la voz quebrada. «No puedo permitírmelo, debe costar una fortuna». Helena se limitó a sonreír, una sonrisa sabia y amable. «Mi niña, hay cosas que el dinero no puede comprar y otras que no debería comprar». Extendió la mano y ajustó la tela sobre el hombro de Valentina. «Hice este vestido hace 1 año para una baronesa que lo encargó y nunca regresó a buscarlo. Lo conservé, porque siempre supe que no era para ella. Estaba esperando a la dueña adecuada, una ocasión que le hiciera justicia». Miró a Valentina a los ojos a través del espejo. «Este vestido no tiene precio, porque su propósito es restaurar algo que se perdió. Tu pago será la expresión en el rostro del hombre que te subestimó. Eso, para mí, vale más que todo el oro de México». La armadura, sin embargo, aún no estaba completa. Helena se apartó un momento y regresó con una pequeña caja de terciopelo azul marino desgastada por el tiempo. La abrió con cuidado, revelando un conjunto de joyas que no gritaban riqueza, sino que susurraban elegancia. No eran diamantes, sino piezas de plata mexicana artesanal, con incrustaciones de turquesa, la piedra sagrada de los antiguos. Había un collar sencillo que encajaba a la perfección en su clavícula, un par de pendientes largos y delicados y un brazalete pesado y sólido. «Pertenecían a mi abuela», explicó Helena. «Decía que la turquesa protege a quien la lleva y da fuerza a la voz. Necesitarás ambos». Al colocarle las joyas a Valentina, Helena no solo le estaba dando un accesorio, le estaba otorgando una bendición, una protección ancestral, una conexión con la fuerza de todas las mujeres que las habían precedido. Cada pieza fresca contra su piel era un recordatorio de que no estaba sola en su batalla. Cuando Valentina finalmente salió de la Casa Azul en Coyoacán, el sol de la tarde ya se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Cargaba la caja del vestido con un cuidado casi sagrado, pero el verdadero tesoro que llevaba dentro estaba. Conocer a Helena había hecho más que darle un vestido. La había devuelto a sí misma. Mientras caminaba de regreso a la parada del autobús, su percepción del mundo había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza gacha, apartando la mirada de la gente. Sus pasos eran firmes, la barbilla en alto. Sentía el peso imaginario de la seda roja en su cuerpo, la fresca protección del turquesa en su piel. La mujer que había llegado a la casa de Helena horas antes era una sombra llena de miedo e incertidumbre. La mujer que se iba ahora era Valentina Castillo, armada con un plan, la lealtad de una vieja amiga y, lo más importante, el redescubrimiento de su propia e inquebrantable fuerza interior. El viernes ya no era una amenaza, era una promesa.
Los 2 días siguientes, miércoles y jueves, fueron un ejercicio de autocontrol para Valentina. Continuó con sus tareas en la mansión, moviéndose con la misma eficiencia silenciosa de siempre, pero en su interior se estaba gestando una revolución. Mientras sus manos pulían la plata de la familia o aspiraban las costosas alfombras, su mente era aguda, observando, catalogando, planeando. Ya no era solo una señora de la limpieza, era una estratega en territorio enemigo. Cada pasillo, cada puerta, cada disposición de los muebles era un detalle táctico. Escuchó fragmentos de conversación mientras el personal de la fiesta comenzaba a llegar, aprendiendo la disposición del bar, la programación musical, los nombres de algunos de los invitados más importantes que se mencionaban. El contraste entre su realidad externa y su misión interna era marcado. Para el mundo, ella era la mujer invisible que fregaba los pisos. Para sí misma, era una general que estudiaba el mapa de su campo de batalla, preparándose para la noche que definiría todo su futuro. Alejandro, por su parte, flotaba estos días en una nube de arrogancia y anticipación. Completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba bajo su propio techo, se deleitaba con su plan. Valentina lo veía hablando por teléfono, riendo con amigos, recostado en un sillón de cuero, y casi podía oír sus palabras condescendientes. Probablemente describió su acto de caridad, la invitación a la pobre criada, como una anécdota divertida, un atractivo especial para la fiesta. Para él, la humillación de Valentina era un espectáculo garantizado, un pequeño trofeo de poder que presumiría ante su círculo de iguales. La veía en los pasillos, cabizbaja y con el delantal desteñido, y veía la confirmación de su propia superioridad. Su imagen, torpe e intimidada en medio del glamour, era una película que ya había proyectado y aprobado en su mente. No albergaba dudas ni sospechas. Su seguridad era tan absoluta que rayaba en la estupidez, y esa era la mayor debilidad que Valentina planeaba explotar. Para el jueves por la noche, el aire en la mansión ya vibraba con los preparativos de la fiesta. Camiones de catering, floristas y técnicos de iluminación iban y venían, transformando la casa en un escenario. Valentina se retiró a su pequeño ático, un espacio sencillo que solo contenía una cama, un armario y una pequeña ventana. Allí, fuera de la vista, realizó su último ensayo. No se trataba del vestido ni de las joyas que estaban cuidadosamente escondidas. Fue una preparación mental. Se paró frente al pequeño espejo, no para comprobar su apariencia, sino para encontrarse con sus propios ojos. Se obligó a mantener el contacto visual, a levantar la barbilla, a relajar los hombros. Recordó la postura de su madre, la confianza de su padre. Recordó cómo se sentaba a la mesa, cómo sostenía una copa, cómo sonreía cortésmente pero sin sumisión. Fue un acto de invocación, de evocar la esencia de Valentina Castillo, sepultada bajo 3 años de dolor y trabajo duro. No estaba creando un personaje, estaba despertando a sí misma. El viernes llegó con la intensidad de un huracán. La mansión era un hervidero de actividad frenética. Valentina realizó sus últimas tareas con una calma que contrastaba con el caos que la rodeaba. Su mente estaba en otra parte, concentrada, serena. A las 5 de la tarde, su trabajo había terminado oficialmente. Subió las escaleras de servicio por última vez como la señora de la limpieza Valentina. Al entrar en su habitación, cerró la puerta y el mundo exterior desapareció. Entonces comenzó su transformación. Se dio una ducha larga y lenta, lavando no solo el polvo del día, sino simbólicamente las huellas de su vida sumisa. Se pintó las uñas con cuidado, con un esmalte rojo oscuro que había comprado, su único pequeño lujo. Su maquillaje era minimalista, pero aplicado con la precisión de una artista.
una base ligera para unificar su piel cansada, un toque de rímel para iluminar sus ojos y un lápiz labial del mismo tono intenso que su vestido. Cada gesto era un ritual de empoderamiento, construyendo a la mujer que entraría en esa habitación. Y entonces llegó el momento. Sacó el vestido rojo de la caja. La tela sedosa se deslizó entre sus manos como agua, fresca y pesada. Vestirlo fue como ponerse una nueva piel. La cremallera subió suavemente y el vestido la abrazó como si hubiera sido cosido directamente a su cuerpo. Luego vinieron las joyas. El collar de plata y turquesa descansaba sobre su clavícula, frío al principio, pero rápidamente calentado por el calor de su piel. Los pendientes enmarcaban su rostro y la sólida pulsera en su muñeca se sentía como una armadura. Se miró en el espejo de colores de su dormitorio y la imagen que la miraba era la de una desconocida familiar. La mujer allí no era ni la señora de la limpieza ni la heredera consentida de años pasados. Era una fusión de las dos, la elegancia del pasado forjada con la resiliencia del presente, la yuxtaposición de su figura majestuosa contra el fondo de la habitación sencilla y desgastada era la representación perfecta de su viaje. Lista. Estaba lista mucho antes de la hora señalada. Desde su habitación en el ático empezó a oír los sonidos de la fiesta de abajo. Primero el suave rasgueo de una guitarra clásica, luego las primeras voces, risas educadas, el inconfundible tintineo de las copas de champán. La fiesta empezaba, y con ella el corazón de Valentina se aceleró, no por miedo, sino por pura adrenalina. Se sentó en el borde de la cama, con una postura impecable, las manos descansando tranquilamente en su regazo. No le quedaba más remedio que esperar el momento oportuno. Era el silencio del actor en el camerino antes de entrar en escena, el instante de quietud del depredador antes de comenzar la caza. Respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones y concentró su mente. Repasó el plan una última vez, no los pasos, sino la sensación. No entraría como una impostora, entraría como dueña de su propio destino. El reloj dio las 8:30. Era la hora. Levantándose con fluida gracia, abrió la puerta de su habitación. Ignoró la escalera principal, la ruta de invitados. En cambio, se dirigió a la escalera de servicio, la ruta del personal. El camino que sus pies conocían de memoria en la oscuridad. La elección fue deliberada. Emergería del corazón invisible de la casa, de ese laberinto de pasillos que eran su ámbito de trabajo, al centro del escenario. Cada paso por la estrecha y tenue escalera era un paso más allá de su antiguo yo. El sonido de sus tacones, tomado de Elena, era un clic nítido y seguro sobre el hormigón. Un anuncio silencioso de su llegada. No tenía prisa, cada movimiento era medido, cada respiración controlada. Se revelaba lentamente, construyendo su impacto, sabiendo que el tiempo estaba, por primera vez en mucho tiempo, de su lado. Al llegar a la planta principal, se detuvo en un punto estratégico, una alcoba sombría cerca de la entrada del gran salón, desde donde podía ver sin ser vista. La escena ante ella era un espectáculo de poder y riqueza. Un mar de vestidos de alta costura y esmóquines impecables se movía bajo la luz dorada de una lámpara de araña de cristal que parecía una constelación atrapada. El aire estaba animado con conversaciones sobre la bolsa, viajes a Gstaad y la última exposición de arte. Y en el epicentro de todo estaba Alejandro. Estaba radiante, con un vaso de whisky en la mano, su risa fuerte y segura, mientras contaba una historia a un círculo de hombres que lo observaban con admiración y envidia. Él era el sol alrededor del cual giraban todos los demás planetas. Observarlo desde allí, en su gloria inconsciente, le dio a Valentina una última oleada de fuerza.
Él era el rey en su castillo, completamente ciego a la rebelión que estaba a punto de comenzar. Fue un hombre mayor, un industrial llamado Fernando de la Garza, quien la vio primero. Un viejo amigo de su padre, un hombre que había estado en su casa innumerables veces. Se llevaba un vaso de whisky a los labios cuando sus ojos se posaron en el rincón donde estaba sentada Valentina. Su movimiento se congeló. La expresión de su rostro pasó de la cortesía social a la sorpresa absoluta en una fracción de segundo. Abrió los ojos de par en par y pareció palidecer. Bajó el vaso lentamente, sin apartar la mirada como si viera un fantasma. «Dios mío», murmuró, tan bajo que solo su esposa, a su lado, lo oyó. Ella se giró para seguir su mirada y su reacción fue igual de drástica. Se llevó la mano a la boca, ahogando un grito ahogado. Esa fue la primera ficha de dominó en caer. Su sorpresa fue una silenciosa perturbación en la armonía de la fiesta, una anomalía que otros comenzaron a notar. La comprensión se extendió como una mancha de tinta sobre seda. La pareja junto a Fernando de la Garza notó su mirada y se giró, y luego otra y otra. Las conversaciones comenzaron a flaquear, las risas a morir. Un silencio sutil pero creciente comenzó a extenderse por la sala, una ola que se movió desde la esquina hacia el centro. Fue en ese momento que Valentina decidió moverse. Salió de las sombras de la alcoba y se adentró en la luz dorada de la sala, y luego comenzó a caminar. No era un paseo, era una procesión. Con la cabeza bien alta y una pequeña y enigmática sonrisa en los labios, se movió entre la multitud. Su vestido rojo se movía a su alrededor como una llama viva. La gente se apartó instintivamente, abriéndole paso. El silencio era casi total ahora. Alejandro, de espaldas a la entrada, sintió el cambio abrupto en la energía de la sala y frunció el ceño, irritado por la interrupción. Se giró lentamente, con la sonrisa burlona aún en su rostro, esperando encontrar la causa de la conmoción, completamente desprevenido para la visión que lo enfrentaría. Querido oyente, si te gusta la historia, dale a me gusta y, sobre todo, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a quienes empezamos y seguimos. La sonrisa de Alejandro se congeló y luego se desintegró. Fue un proceso lento y devastador, una erosión de la arrogancia que ocurrió en tiempo real para 200 pares de ojos. En el instante en que su cerebro registró a la mujer del vestido rojo, hubo un fallo, una desconexión total. No podía ser. Su mente se negaba a aceptar la imagen. Esa postura, esa elegancia, esa mirada firme y serena, no pertenecían a la figura sumisa que limpiaba su casa. Parpadeó una, dos veces, esperando a que la imagen se corrigiera, a que la ilusión se disipara y a que la torpe limpiadora que esperaba se materializara. Pero la mujer seguía allí, real e innegable, avanzando hacia él. El vaso de whisky en su mano tembló levemente, y una gota ámbar cayó sobre la costosa alfombra, una mancha imperceptible para todos menos para él. Fue el colapso de su realidad, la ruptura de una certeza tan fundamental que lo dejó sin aliento. Un rey desnudo en su propio castillo. Valentina siguió caminando, cada paso una nota en una sinfonía de venganza silenciosa. El mar de rostros se abrió ante ella, y el silencio en la habitación era tan profundo que se podía oír la propia respiración colectiva. Sus ojos no se apartaron de los de Alejandro. Era una mirada sin odio, sin ira. Peor aún, era una mirada de calma y control absoluto. El tipo de mirada que un experto da a un problema que sabe exactamente cómo resolver. No estaba allí para luchar ni para confrontar. Estaba allí para presentarse, para corregir una percepción errónea. La fuerza que emanaba de ella no era agresiva, era una gravedad natural, la de un cuerpo celeste que regresa a su órbita, obligando a todos los demás a adaptarse a su presencia.
A cada metro que se acercaba, la estatura de Alejandro parecía disminuir. El aura de poder que había cultivado con tanto esmero se disipaba en el aire como humo. Se detuvo a una distancia respetuosa de él, el epicentro del silencio. Una sonrisa sutil, casi imperceptible, rozó sus labios. Y entonces su voz, clara y melodiosa, rompió la tensión. «Alejandro, buenas noches». Las palabras eran sencillas, perfectamente normales para la ocasión, pero en el contexto de esa noche sonaron como una detonación. «Agradezco mucho la invitación. Su casa es magnífica y la fiesta es espléndida». La formalidad cortés fue el arma más devastadora que pudo haber elegido. No hubo acusación, no hubo sarcasmo. Solo hubo la impecable cortesía de un invitado de su clase, una muestra de etiqueta que lo desarmó por completo. Esperaba lágrimas, incomodidad, ira. No estaba preparado para la gracia. Abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Su mente, normalmente tan rápida y aguda, estaba en blanco, paralizada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Fue Fernando de la Garza, el industrial, quien finalmente llenó el vacío. Se acercó al círculo, con los ojos aún abiertos por la incredulidad, pasando junto a Alejandro, que permanecía mudo. La voz de Fernando era un susurro ronco, pero pareció resonar por toda la sala. «¿Valentina?», preguntó. El nombre surgió como una pregunta y una oración a la vez. Se acercó, reconociéndolo con certeza. «Valentina. ¿Castillo? Dios mío, ¿de verdad eres tú?». El apellido, Castillo, era la llave que abría cada puerta del recuerdo en esa sala. Para la élite mexicana, ese nombre no era solo un nombre, era una dinastía. Representaba antiguas fortunas, poder industrial, filantropía y un nivel de influencia al que pocos podían aspirar. El nombre flotaba en el aire, una revelación que recontextualizó toda la escena, transformando la misteriosa aparición en un acontecimiento histórico. Una oleada de susurros recorrió a la multitud. «¿Castillo?». La hija de Ricardo Castillo. Pensé que habían desaparecido. «¿Qué hace aquí, en casa de Villarreal?». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de los invitados. La deslumbrante mujer del vestido rojo no era una amante secreta ni una desconocida de la alta sociedad. Era la heredera de un imperio caído, una figura casi mítica que había desaparecido del mapa social hacía años. Sus miradas alternaban ahora entre la figura serena de Valentina y el rostro pálido y conmocionado de Alejandro. La dinámica de la situación se volvió terriblemente clara para muchos de ellos. Los nuevos ricos intentando de alguna manera interactuar con la vieja aristocracia. Su curiosidad inicial se convirtió en intensa fascinación, y todos se dieron cuenta de que estaban presenciando algo mucho más interesante que una simple gala. Ignorando el revuelo que había causado, Valentina se volvió hacia Fernando con una sonrisa sincera y cálida, una sonrisa que le llegó a los ojos y suavizó su expresión. «Fernando, es maravilloso volver a verte», dijo, extendiendo la mano. «Ha pasado mucho tiempo. Espero que tú y Cecilia estén bien». El gesto, la familiaridad, el tono de alguien que se encuentra con un igual, todo ello cimentó su identidad irrefutablemente. Fernando tomó su mano y la besó con una reverencia que impactó aún más al público. «Valentina, te estábamos buscando. Después de todo, verte aquí, así, es un milagro». La interacción fue tan natural, tan llena de historia compartida, que eliminó cualquier duda que pudiera haber quedado. Ella no estaba fingiendo. Ella pertenecía allí, quizás más que nadie. Alejandro, finalmente sacado de su estupor por el intercambio entre Valentina y Fernando, intentó desesperadamente recuperar el control. Su autoridad como anfitrión se desvanecía a cada segundo. ¿Se conocen?», logró preguntar, con la voz un poco más alta, más débil de lo que pretendía.
La pregunta era tan obviamente estúpida que sonó patética. Era la pregunta de un hombre que se ahoga, aferrándose a cualquier resto de naufragio. Fernando de la Garza se volvió hacia él, arqueando una ceja sorprendido por la ingenuidad de la pregunta. «¿La conocemos, Alejandro?», repitió casi riendo. «Querido, ella es Valentina Castillo. Mi padre y su padre construyeron imperios juntos. Esta mujer ha cenado en mi casa más veces de las que puedo contar». La explicación fue una bofetada pública, exponiendo la ignorancia de Alejandro a todo su círculo social. Ahora otros invitados se sintieron libres de acercarse, formando un círculo estrecho alrededor de Valentina, con Alejandro relegado a un segundo plano. Una mujer elegante, esposa de un ministro, le tocó el brazo. «Cariño, estás despampanante. Recuerdo el baile de debutantes que te organizó tu madre. Fue el evento de la década». Otro hombre, un banquero, intervino. «Valentina, tu análisis de la bolsa asiática en una cena en 2015 fue brillante. Gané mucho dinero siguiendo tus consejos». Cada comentario, cada recuerdo compartido, era una nueva capa de su verdadera identidad que se revelaba, y cada revelación era un clavo en el ataúd de la arrogancia de Alejandro. No solo la felicitaban, la validaban, celebraban su regreso y, sin querer, llevaban a cabo la humillación que él había planeado, pero con el objetivo invertido. Para Alejandro era una tortura. Cada palabra de elogio para ella era una crítica a su propia ceguera. Por fin lo comprendió. La mujer a la que había tratado como un objeto, a quien pagaba una miseria para que limpiara, era una mente brillante, una figura respetada, una igual. Los 3 años de abandono pasaron por su mente. Las órdenes groseras, la indiferencia, el sutil placer que había sentido al verla fregar el suelo mientras él cerraba tratos millonarios. El recuerdo de la invitación, su cruel intención de exhibirla como una mascota, ahora lo quemaba con una vergüenza tan intensa que era casi física. No solo había subestimado a su criada, había cometido el mayor error de juicio de su vida, y lo había hecho delante de las mismas personas cuya aprobación más codiciaba. El poder en la sala había cambiado total e irrevocablemente. Valentina, la supuesta atracción humillante, era ahora el sol radiante de la fiesta. Estaba rodeada de un séquito de admiradores, riendo, contando historias, moviéndose con la naturalidad de alguien nacido para esto. Su presencia era magnética, y Alejandro, el anfitrión, el millonario, el hombre que había orquestado toda la velada, permanecía fuera del círculo, solo y olvidado. Observaba pálido e indefenso cómo la mujer a la que había intentado destruir gobernaba su universo. La trampa que había tendido con tanto cuidado se había cerrado de golpe, sí, pero las fauces de acero se cernían sobre su propio orgullo, aplastándolo bajo el peso de la verdad. La noche apenas había comenzado y ya estaba total y absolutamente derrotado. La cena se sirvió en una mesa de caoba con capacidad para 24 personas, bajo una lámpara de araña que iluminaba la fina porcelana y la cubertería. Alejandro, como anfitrión, presidía la mesa, pero su silla parecía más un trono de exilio que de poder. Apenas probó la comida. El sabor de la lubina con costra de hierbas se le convirtió en ceniza en la boca. Al otro lado de la mesa, en un lugar de honor, junto al embajador francés, se sentaba Valentina. Era el verdadero centro de gravedad de la velada. Con una facilidad desconcertante, discutió la política económica europea con el embajador en un francés impecable, y luego se volvió para hablar de la vendimia con Fernando de la Garza. Su presencia no era forzada, era fluida y magnética. Cada risa, cada gesto, cada opinión inteligente que compartía era una demostración de su poder innato, haciendo aún más evidente el mutismo y la incomodidad de Alejandro para todos los presentes. Fue Marina Tavares, la esposa del ministro,
quien finalmente se atrevió a tocar la herida, pero lo hizo con la delicadeza de un cirujano. Después de servir el plato principal, dejó los cubiertos y se inclinó ligeramente hacia Valentina, su voz baja pero audible en el silencio que se había formado. Valentina querida, perdona a mi indiscreción, pero todos te extrañamos mucho. Desapareciste del mapa social. Comenzó con una mirada de genuina preocupación. Nunca supimos qué pasó realmente contigo, con tu familia. La pregunta flotaba sobre la mesa, cargada de años de curiosidad y especulación. Todas las miradas se volvieron hacia Valentina. No era una pregunta maliciosa, pero era la que todos allí, incluido un tenso Alejandro a la cabecera, ansiaban desesperadamente una respuesta. Este era un momento de extrema vulnerabilidad y su respuesta definiría el resto de la velada. Valentina tomó un sorbo de vino tinto, un gesto sereno que le dio un momento para ordenar sus pensamientos. Dejó la copa y miró a Marina. Luego recorrió la mesa con la mirada, encontrando los ojos de cada persona sin miedo. No hay nada que perdonar, Marina. Es una pregunta justa, dijo con voz firme, pero con un toque de melancolía. Mi padre, como muchos aquí saben, fue un visionario, pero a veces los visionarios se acercan demasiado al sol. Hizo inversiones de alto riesgo en mercados inestables, creyendo que podía predecir el futuro. Y entonces llegó la crisis financiera mundial. Lo perdimos todo, no en años, sino en meses. Hizo una pausa, y el silencio en la mesa fue de profundo respeto. Mi padre no soportó ver cómo se desmoronaba el trabajo de su vida, su corazón se desplomó, y mi madre se consumió de dolor poco después. En menos de un año me quedé sola. La cruda honestidad y la falta de autocompasión en su relato fueron más impactantes que cualquier historia de sufrimiento. Continuó, con la voz aún serena, pero con una nueva capa de sabiduría forjada en el dolor. Descubrí a las malas que la fortuna y la amistad en la alta sociedad pueden ser fugaces. Al decir esto, sus ojos se cruzaron brevemente con los de Alejandro al otro lado de la mesa. Fue una mirada rápida, no acusatoria, pero cargada de un significado que solo él podía comprender por completo. Cuando se acaba el dinero, el círculo de amigos se reduce drásticamente. Descubrí que tenía que sobrevivir, empezar de cero, sin un nombre ni una red de seguridad que amortiguara mi caída. Así que hice lo que tenía que hacer. Trabajé. La simplicidad de la palabra trabajé contenía un universo de dificultades que no necesitaba detallar. Todos lo entendían. No pedía lástima. Declaraba su resiliencia. El silencio que siguió fue roto por Carlos Montenegro, el banquero, un hombre conocido por su astucia y su falta de palabras. Tu padre, Valentina, fue uno de los hombres más íntegros que he conocido, dijo con una voz que resonaba de sinceridad. Cometió errores en los negocios, como todos podemos, pero su carácter era impecable. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en ella, viendo no a la heredera caída, sino a la hija de su viejo amigo, forjada a fuego. Esa integridad, esa fuerza, eso es verdadero capital, y lo tienes en abundancia. Si alguna vez piensas en volver al mundo de los negocios, ten en cuenta que la puerta de mi banco siempre está abierta para ti. Te financiaría un proyecto mañana mismo, con los ojos cerrados. La oferta no era un gesto de caridad, era un reconocimiento de su valor, una apuesta por su carácter. La declaración de Carlos fue la chispa que iluminó la sala. Fernando de la Garza añadió de inmediato: yo también digo lo mismo. Necesitamos mentes como la tuya de vuelta en el juego, Valentina. Mentes que entiendan tanto los estados financieros como la resiliencia humana. El embajador francés sonrió. Señorita Castillo, si sus intereses se extienden a Europa, me encantaría presentarle a inversores en París. Valoran mucho la experiencia y la tenacidad.
En cuestión de minutos, la mesa se había transformado en una reunión de negocios de alto nivel, con propuestas y ofertas que le llegaban de todas partes. La mujer que había estado de rodillas fregando el suelo esa mañana, ahora rechazaba cortésmente ofertas que podrían redefinir su futuro. Todo ello bajo la mirada incrédula del hombre que creía haberla destruido. Para Alejandro, cada oferta que le hacían a Valentina era una puñalada en el ego. Estaba atrapado en su propia fiesta, obligado a presenciar la resurrección de la mujer que había intentado enterrar. Las mismas personas a las que había cortejado durante meses para conseguir una reunión, ahora le rogaban que invirtiera en ella. La ironía era tan densa que apenas podía respirar. Miró a Valentina, viéndola por primera vez como el activo que era. Una mente brillante, una red invaluable, un nombre que le abrió puertas que su dinero nunca pudo, y lo había tenido todo a su alcance durante 3 años. Ella había estado bajo su techo, limpiando sus habitaciones, y él, en su ciega arrogancia, nunca había visto nada más allá de su uniforme. La comprensión del desperdicio, de la oportunidad colosal, que no solo había ignorado, sino que había intentado aplastar activamente, era un veneno que se extendía por sus venas. Valentina manejó la avalancha de propuestas con una gracia que no hizo más que realzar su prestigio ante los ojos de todos. Sonrió, sinceramente agradecida, pero había una nueva cautela en su mirada. «Caballeros, sus palabras y su confianza significan más para mí de lo que puedan imaginar», dijo, y su voz volvió a silenciar la mesa. «Estoy profundamente conmovida, pero como comprenderán, los últimos años me han enseñado a ser deliberada». Eligió sus palabras con cuidado. «Necesito tiempo para poner en orden mi vida personal antes de considerar cualquier nueva aventura. Pero les aseguro que trataré cada una de sus ofertas con el máximo cuidado y respeto». Su cortés negativa no fue un signo de debilidad ni de indecisión. Al contrario, fue una demostración de poder. Ya no estaba desesperada. Tenía el control y haría las cosas a su debido tiempo, bajo sus propios términos. Más tarde, mientras los invitados tomaban café y licores en el soleado jardín, Roberto Castellano, un magnate petrolero con reputación de ser tan poderoso como discreto, se acercó a Alejandro. Lo condujo a un rincón más oscuro, lejos de oídos curiosos. La expresión de Roberto era amistosa, pero su mirada era dura como el acero. «Alejandro», comenzó, con voz baja y amenazante, «ha sido una noche reveladora». Hizo una pausa, dejando la palabra flotando en el aire. «No sé exactamente cuál es la naturaleza de tu relación con Valentina, y francamente no me importa. Lo que me interesa es el futuro». Se acercó un poco más. «Esa mujer es un tesoro, y de hoy en adelante considérala bajo mi protección. Si me entero por cualquier medio de que la has tratado con algo que no sea el máximo respeto, tú y yo tendremos una conversación muy diferente, y no te gustará». La amenaza velada era clara e inequívoca. Una advertencia de que los días de poder impune de Alejandro sobre ella habían terminado. Finalmente, la noche llegó a su fin. El último coche de lujo se alejó, llevando los últimos ecos de música y risas. El personal de catering se instaló en silencio, y en el gran salón, ahora casi vacío, solo quedaron ellos dos, Valentina y Alejandro. El aire entre ellos estaba denso con todo lo que se había dicho y, sobre todo, con todo lo que no se había dicho. Valentina, al ver un vaso solitario olvidado en una mesa, se acercó y lo recogió, un reflejo condicionado de su antiguo papel. Cuando se giró para llevarlo a la cocina, la voz de Alejandro la detuvo. Era ronca, despojada de toda su arrogancia anterior. Valentina se detuvo, todavía de espaldas a él. «Para», suplicó, su voz apenas por encima de un susurro. «Por favor, no hagas esto». Fue el comienzo de una rendición, el primer sonido de un muro de orgullo que comenzaba a derrumbarse.
Valentina dejó su copa sobre la mesa con un suave clic, el único sonido en el pesado silencio de la habitación. Se giró para mirarlo con expresión tranquila, los brazos cruzados sobre el pecho. No dijo nada. Solo esperó, y su silencio fue más poderoso e inquisitivo que cualquier grito o acusación. Alejandro se sintió completamente expuesto bajo esa mirada. Él, que siempre había dominado cada conversación, que dictaba los términos de cada interacción, ahora luchaba por encontrar las palabras. Su boca se abrió y se cerró varias veces. La disculpa, la súplica de perdón, la explicación, todo muriendo en su garganta antes de que pudiera nacer. Su cuerpo, habitualmente erguido e imponente, estaba sutilmente encorvado, con los hombros hundidos. Era el lenguaje corporal de un hombre derrotado, un hombre que se había visto obligado a mirarse a sí mismo y no le gustaba lo que veía. Por primera vez en su vida, Alejandro Villarreal se quedó total y completamente sin palabras. Yo, empezó, con la voz ronca, casi irreconocible. No lo sabía. Fue lo primero que le vino a la mente, la defensa más débil y patética. Sintió la futilidad de la frase incluso al pronunciarla. Eso no es cierto, se corrigió, pasándose una mano por el pelo con frustración. La verdad es que no quería saber. Vi lo que quería ver. Finalmente la miró y no había arrogancia en ellos, solo una vergüenza profunda y agotada. Lo que hice, la invitación, fue monstruoso. Quería hacerte daño, disminuirte, sentirme más grande. No hay otra explicación. Fue un acto de crueldad que ahora apenas puedo afrontar. La confesión no fue un intento de ganar compasión, fue un acto de purga, la verbalización de una verdad tóxica que necesitaba expulsar para poder volver a respirar. Valentina escuchó la confesión sin pestañear. No había ni rastro de triunfo en su rostro, solo una comprensión cansada. «No, Alejandro, no lo habrías sabido», respondió con voz suave pero firme. «Porque no miras a la gente, miras su estatus. Para ti, yo era la señora de la limpieza. Si te hubiera contado mi historia, no me habrías creído. Y si por algún milagro me creyeras, no me habrías visto como a una igual. Me habrías visto como una rival caída, tal vez incluso como una amenaza. No me habrías contactado. Simplemente te habrías asegurado de que me mantuviera abajo para que tu posición pareciera aún más alta en comparación». Sus palabras no eran una acusación, eran un diagnóstico, un análisis frío y preciso de su carácter, y él sabía en cada fibra de su ser que ella tenía toda la razón. La precisión de su análisis lo impactó más que cualquier insulto. Se dio cuenta de que la mujer frente a él no era solo una ex socialité, era una estratega, una psicóloga, una mente que él había subestimado criminalmente. En un acto de desesperación, impulsado por una mezcla de culpa y un nuevo instinto de supervivencia, dio un paso al frente. «Quédate», dijo, la palabra saliendo con una urgencia que lo sorprendió. «Por favor, no para limpiar, quédate como socia, una consultora senior, lo que quieras. Te daré una oficina, una parte de las ganancias, un salario que hará que las ofertas que has recibido hoy parezcan un insulto. Lo que sea, solo quédate y ayúdame a arreglar esto». La oferta era un salvavidas que se estaba lanzando, pero también era el primer reconocimiento genuino de su valor que alguna vez había expresado. Valentina consideró la oferta con la cabeza ligeramente ladeada. El poder de la sala se había solidificado por completo en sus manos. Le ofrecía el mundo que había perdido en bandeja de plata, pero ya no era la joven que se había impresionado con el dinero y los títulos. «Tu oferta es de dinero, Alejandro», dijo en voz baja. «Y he aprendido que el dinero es la parte menos interesante de cualquier ecuación. Si me quedo», hizo una pausa, dejándolo en suspenso, «no será por un salario ni un puesto, será bajo mis condiciones». Su mirada se fijó en la de él, firme e inquebrantable. «Y las condiciones son estas.
Aprenderás a ver a la gente, a todos, desde la persona que te friega el suelo hasta la que forma parte de tu junta directiva. Escucharás, aprenderás a tener empatía y dirigiremos esta empresa juntos como iguales, donde el respeto será la base de cada decisión. Esta es una prueba, pero no para mí, la prueba es para ti. No dudó. No había lugar para la negociación ni para su antiguo orgullo. Estaba contemplando su única oportunidad de redención, tanto profesional como personal. Sí, dijo, con voz firme por primera vez en esa conversación. Acepto tus condiciones. No hubo apretón de manos. La intimidad de un acuerdo aún estaba a un mundo de distancia. Lo que sellaron allí, en medio del lujoso y silencioso salón de baile, fue algo mucho más frágil y mucho más significativo. Un alto el fuego, un acuerdo para ver si algo nuevo y mejor podía construirse sobre las ruinas de esa noche. Valentina asintió una vez, en una aceptación silenciosa, y luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y subió a su pequeño dormitorio, dejándolo solo con el peso de su nueva realidad. La mañana siguiente amaneció distinta. La luz del sol que se filtraba por las ventanas de la mansión parecía la misma, pero la atmósfera en el interior había cambiado para siempre. Cuando Valentina bajó, no llevaba uniforme. Llevaba unos vaqueros sencillos y una blusa de algodón, ropa que era suya. Encontró a Alejandro en la cocina, de pie junto a la cafetera, mirando los botones con expresión de genuina confusión, como si nunca hubiera usado una. Levantó la vista cuando ella entró y un silencio extraño e incómodo se instaló entre ellos. No era el silencio jerárquico de antes, sino el silencio de dos personas que ya no sabían cómo comportarse. Era el primer día de un nuevo idioma que ambos tenían que aprender a hablar. Finalmente logró preparar el café y, sin decir palabra, le sirvió una taza. Era el primer servicio que le hacía. Valentina aceptó la taza. Su calor le calentó las manos. Dio un sorbo. El silencio se prolongó. Entonces decidió romper el hielo, no con charlas triviales, sino con negocios. Escuché tu conferencia telefónica con los inversionistas de Monterrey la semana pasada, dijo con voz despreocupada, pero con un contenido preciso. Estabas limpiando la oficina en ese momento, respondió él confundido. Lo estaba, asintió ella. Y te oí rechazar la propuesta de invertir en tecnología de construcción sostenible porque te pareció demasiado arriesgada. Estás siendo demasiado conservador. El mercado del lujo está saturado. El futuro y las ganancias residen en la innovación verde. Estás perdiendo la oportunidad de triplicar tu valor de mercado en 5 años. Su declaración fue directa, profesional y absolutamente incuestionable. En ese instante derribó el último muro que quedaba entre jefe y empleado. Alejandro la miró atónito. Durante 3 años había contado con un asesor de primera para organizar sus papeles y limpiar sus ventanas. La enormidad de su estupidez lo golpeó de nuevo, pero esta vez, en lugar de vergüenza, sintió una chispa de emoción, la euforia de un nuevo reto. No respondió. En cambio, asintió hacia el pasillo. «Ven conmigo», dijo. La condujo a su despacho privado, un santuario de caoba y cuero al que solo había entrado antes con una aspiradora o un plumero. Ignorando la silla de la visita, se dirigió a su propio sillón de cuero detrás de su enorme escritorio, pero no se sentó. En cambio, sacó la silla vacía que estaba junto a él y la miró. «Muéstrame», dijo, con una urgencia que ella nunca antes había oído. «Siéntate y muéstrame dónde me equivoco». Valentina se acercó a la mesa con el corazón acelerado. Esta invitación significaba más que cualquier contrato firmado. Al acercarle la silla junto a la suya, Alejandro no solo le ofrecía un asiento, le cedía poder, reconocía su superioridad intelectual y le pedía ayuda como a un igual.
Se sentó. El cuero de la silla era firme y le ofrecía apoyo. Observó los informes y gráficos extendidos sobre la mesa, el campo de batalla de Alejandro, que ahora se convertiría en su obra. El viaje de esa noche no terminaba allí. De hecho, apenas comenzaba. Comprendió que esta no era una historia de venganza, era una historia de renacimiento. La humillación que él había planeado había sido el fuego necesario para que el Fénix resurgiera de sus cenizas. Y al resurgir, no solo se había salvado a sí misma, le había dado la inesperada e inmerecida oportunidad de aprender a volar con ella. Ella era solo la señora de la limpieza, la sombra a la que pagaba para mantener invisible. Que una mujer en tales condiciones pudiera cambiarle la situación a uno de los hombres más poderosos de la ciudad parece improbable, ¿verdad? Pero lo que ocurrió aquella noche de gala, en aquel salón donde se planeó la humillación, cambió para siempre el destino de un hombre que juzgaba por el dinero y de una mujer a la que intentó, sin conseguirlo, conquistar. Si esta historia de superación y dignidad te inspiró, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para apoyarnos y, por supuesto, contarnos en los comentarios desde qué ciudad seguiste este impresionante cambio.